Compañero presidente encargado, colegas asambleístas, como asambleísta de la provincia de Imbabura y como parte de la bancada de mi partido, la Izquierda Democrática, quiero rechazar la actuación ilegal de un sistema de justicia que permitió que sentenciados se encuentren en libertad. El habeas corpus ratifica que vivimos en un país de impunidad, en donde la justicia no tiene independencia y está al servicio de los más detestables acuerdos políticos. Demandamos transparencia, no al pacto de la impunidad, de manglar alto, no a la corrupción en el país. Señor presidente, compañeros asambleístas, el país espera que el Pleno de la Asamblea Nacional trate temas importantes para los ecuatorianos, como el que se está discutiendo hoy en esta tarde, el proyecto de ley orgánica que regula el legítimo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza debe ser debidamente planificado y ejecutado de manera proporcional, solo cuando los demás medios de control hayan sido insuficientes. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión, secuestros, DINASED, muestran un aumento en la criminalidad en el Ecuador. Entre enero y agosto del 2021 se registraron más de 16,000 robos a personas, por encima de los 12,475 reportados en el mismo periodo del 2020. Ecuador entró en el año 2021 y está enfrentando en el año 2022 diferentes crisis carcelarias, hechos que no tenían precedentes en la historia nacional, dejando hasta el momento más de 300 muertos en enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Nuestro país es un punto de tránsito clave en la ruta que lleva sustancias ilegales desde Sudamérica a Estados Unidos, Asia y Europa, lo que lo convierte en un terreno fértil para los enfrentamientos entre carteles de la delincuencia organizada. Según datos del año 2020 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, el 74% de las sustancias ilegales que ingresan a Estados Unidos proviene del Pacífico Oriental, siendo la costa de Ecuador un punto de partida clave. Ecuador cerró en el 2021 con 201 toneladas de cocaína decomisadas por la Policía Nacional, una cifra récord en relación al 2020, que terminó con 128 toneladas incautadas, y de lo que va del 2022 hasta la presente fecha se han incautado 66 toneladas. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a la que expreso a toda la comisión mi felicitación por el trabajo realizado, presentó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Propuesta que unifica 3 iniciativas legislativas
y que busca regular el uso excepcional y progresivo de la fuerza, legítima por parte del Estado, conferido a las servidoras, servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, uso que debe darse de manera responsable y regulada. La norma establece con claridad que el uso de la fuerza debe responder a los principios de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad, principios elaborados considerando los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de mayo del 2021 y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se prohíbe expresamente que las servidoras o servidores provoquen o agredan a manifestantes en ejercicio de su derecho constitucional a la protesta social. El proyecto de ley establece las consideraciones específicas que regulan el uso de la fuerza en el control del orden público y la seguridad ciudadana. Se propone regular el uso de la fuerza en base al equilibrio necesario entre el respeto a los derechos humanos, el orden público, la seguridad ciudadana, el cumplimiento del deber legal y la protección a la integridad de los servidores de las fuerzas de seguridad, teniendo en consideración que en un territorio en donde la violencia y la criminalidad son un tema generalizado, la Policía Nacional adquiere un rol importante en cuanto a su relación con la gobernabilidad del país. Su misión está consagrada en el artículo 163 de la Constitución: atender la seguridad ciudadana y el público, protege el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Solo se podrá hacer uso intencional de armas letales o potencialmente letales cuando sea estrictamente inevitable y absolutamente necesario para proteger la vida de terceras personas o la suya propia. Se aplicará el uso progresivo o racional de la fuerza para neutralizar y preferentemente reducir y mitigar el nivel de amenaza, riesgo, resistencia, agresión o ataque, evitando el incremento de dichas acciones, para lo cual utilizarán en la medida de lo posible medios de disuasión y conciliación antes de recurrir al empleo de la fuerza. El proyecto de ley reconoce el derecho de las y los funcionarios a recibir asesoría jurídica y patrocinio en caso de procesos que se inicien como consecuencia del uso de la fuerza en cumplimiento del deber legal. Se reconoce el derecho a recibir atención integral en la salud física y mental en los casos devenidos del cumplimiento del deber hasta que pueda recuperar completamente su salud, retornar sus labores diarias. Las entidades reguladas por esta ley crearán unidades especializadas de atención y apoyo postraumático para brindar acompañamiento en estos casos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que el marco legal reconoce e impone a las servidoras y servidores. El proyecto de ley desarrolla derechos y obligaciones específicos relacionados con el uso de la fuerza. Se reconoce los derechos de las servidoras y servidores a recibir formación, capacitación, entrenamiento y con enfoque que derechos humanos y en soluciones pacíficas de conflicto a través de la negociación y mediación. El derecho a recibir la dotación suficiente que permita emplear medios de menor letalidad, a negarse a obedecer órdenes que atenten contra los derechos humanos y que sean ilícitas, a recibir asistencia
en salud integral, física y psicológica, y a contar con protección del Estado y a un debido proceso y patrocinio. Se establece que la Fiscalía General del Estado creará una unidad especializada para la investigación de los delitos, donde se produzcan lesiones o muerte causadas por una servidora o servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o Seguridad Penitenciaria en cumplimiento a su deber legal. Nadie duda de que la inseguridad ciudadana ha aumentado y que se requieren medidas adecuadas para enfrentarla. Tenemos que construir nuevas relaciones entre el gobierno, los gobiernos autónomos, policías, fiscales, jueces, academias, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Ha concluido Solo su así tiempo, podremos asambleísta. construir la sociedad segura y de conveniencia armónica que todos anhelamos para nuestras familias. Gracias, señor presidente y compañeros asambleístas.